Hello people, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo tutorial de uno de los movimientos más clásicos que existen en el cardistry. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que del worm. El worm es uno de los movimientos más icónicos que existen a día de hoy dentro del mundo del cardistry. Fue creado por Dan and Dave, dos pilares en el cardistry fundamentales. Y es un movimiento además muy fácil, súper visual, que gusta a todos. Además es un movimiento que si se lo enseñas a gente que no entiende de cardistry, flipa muchísimo. Así que si quieres aprender este tutorial y conocer todos los secretos y los mejores tips para poder hacerlo rápidamente y de la mejor manera, quédate en este tutorial. ¡Vamos allá! Bueno gente, pues vamos a explicar el worm, este movimiento tan bonito, tan clásico, que todo el mundo en cardistry seguro que sabe hacer. Para hacerlo vamos a empezar en esta posición y vamos simplemente a hacer el movimiento. Y ya está el tutorial. No, hombre, en serio. Para el tutorial tenemos que separarlo en dos partes, ¿vale? Lo primero que os diría es que separarais un paquete pequeñito, ¿vale? Algo incluso un poco más pequeñito que esto, algo así, como un casi cuarto de la baraja, o un cuarto de la baraja, por lo que veo. Y vamos a intentar aprender este movimiento, ¿vale? Porque esto dentro del worm a veces es lo que más cuesta, y explicar a veces las cosas separado hace que las mecánicas las entendamos muchísimo mejor. Bueno, pues para explicarlo simplemente decir que tenemos que tener esta posición en la mano, si veréis dedo medio y dedo anular en la parte posterior, en la parte inferior el dedo pulgar, y el dedo índice va a ir justamente al centro de la baraja, pero no en el medio, sino en el medio de arriba, el lugar más cercano al dedo medio, ¿vale? Una vez lo tenemos en medio, lo único que deberemos de hacer es estirar el dedo, presionar con todas nuestras fuerzas. Bueno, al principio será con todas vuestras fuerzas, con el tiempo veréis que os sale sin ejercer tanta presión, ¿no? Pero con toda la fuerza que podáis el paquete para que no se mueva nada más, excepto el dedo índice. Hay que buscar ese punto de ruptura en el que ejercemos una presión y en un momento tenemos un hueco en el que una carta puede sobresalir. Una vez que tengáis dominado esto, es mucho más sencillo que aprendáis el worm. Así que os recomendamos mucho practicar simplemente esto, por ejemplo, sacar la carta, volverla a coger, sacar la carta, volverla a coger. Bueno, ahora sí, empezamos con el movimiento entero y deciros que empieza pues con la posición de straddle, esta posición que seguro que conoceréis muchos y muchas, venida de la magia también. Es como la posición de dealer, pero elevado. Elevado es porque no nos toca la mano con la parte inferior de la baraja, ¿vale? Una vez venimos aquí, lo que vamos a hacer es separar en un agarre Z, ¿vale? Que el agarre Z se llama Z porque hace una Z, aquí descubriendo el mundo. Separar un agarre Z con más o menos los mismos paquetes. Una vez venido aquí, vamos a rotar con la muñeca y un poco los dedos también el paquete inferior que tenemos hacia arriba, al mismo tiempo que esta mano va a venir hacia abajo, ¿vale? Si simplemente lo hiciéramos en un movimiento sería algo así, ¿vale? Así que cuando estamos aquí vamos a hacer ese movimiento, pero mientras lo hacemos vamos a hacer lo que habíamos aprendido antes, de estirar la carta. Entonces al mismo tiempo, si venimos, veremos que se forma este cuadrado. Repetimos, vamos a abrir el paquete, venimos igual que esta mano está aquí y está aquí, giramos con la muñeca y al mismo tiempo que giramos el dedo índice se estira hasta encontrar el dedo meñique, ¿vale? El dedo meñique se va a poner justamente en el medio también de la baraja. Y ahora pasa una cosa mágica, y es que si os fijáis, si yo suelto el dedo índice y suelto también el dedo medio de aquí, simplemente con esta presión los paquetes rotan. Algo que además es bastante satisfactorio a la mano. Y realmente necesitamos tener esto bastante dominado, así que os diría que este propio ejercicio de simplemente hacer así es bastante necesario que lo aprendáis por separado. Es decir, agarrar esta posición y una vez la tengáis, empezar a hacer este juego. Veréis que al principio se os pueden caer, esta carta se levantará más, se doblará más, es normal, pero es mucho mejor que sepáis qué presión tenéis que ejercer para aprenderlo luego de la mejor manera. Pues bien, una vez que tenemos esta posición, ahora el dedo índice, que no lo estábamos utilizando, se va a poner en esta parte de la baraja y justamente presionando en el medio, con la misma presión que estábamos haciendo cuando ejercíamos aquí, pues justamente ahí en el medio se va a posicionar y en cuanto estemos haciendo este movimiento, estemos con las cartas hacia abajo y vayamos a ir arriba, aprovecharemos, pondremos el pulgar y dejaremos que la carta sobresalga hasta que tocar el dedo meñique.
¿vale? Voy a intentar explicarlo mejor y para esto pues no voy a utilizar la carta, simplemente vamos a imaginar que tengo esta aquí, ¿vale? Pero pues simplemente voy a dejarlo así, ¿vale? Si estuviéramos así, cuando yo pongo el pulgar y ejerzo la presión, yo con el meñique, como estoy haciendo ese movimiento así, ya mismo veremos que la carta va a buscar el propio meñique y se nos queda ahí. Entonces, cuando lo abramos y hagamos un par de veces esto, ¿no? Porque esto suele hacerse como 1, 2, 3 y en la tercera retiramos la carta hasta que nos toca el meñique. Una vez que nos toque el meñique, veréis que pues tengo agarrado este paquete como lo que habíamos explicado, entre el dedo meñique y el pulgar tenemos este paquete, este es el agarre final, ¿no? Que tenemos que tener, pues en cuanto lo coloquemos, en cuanto esta carta de aquí vaya a buscar el meñique y choque, lo que debemos de hacer es extenderlo todo, y cuando digo todo es intentar estirar todos los paquetes que tengáis al máximo, de esta manera se va a ver muy visual. Y para el cierre, una vez que tengamos hecho el worm, lo que deberemos de hacer es volver a esa posición y a ese movimiento que habíamos hecho, porque si recordamos, si estábamos haciendo como arriba, abajo, en el worm también lo estiramos como arriba, pero cuando va a bajar, lo que vamos a hacer es dejar esta carta en este paquete, al mismo tiempo que dejamos este paquete aquí, y con esta carta la presionaremos con el pulgar, la dejaremos ir, y dejaremos que el paquete caiga encima. Muchos os habréis dado cuenta de que este cierre no es el original utilizaba todas las cartas para ponerlo juntamente, pero si os soy sincero, no me sale perfectamente y no lo aprendí así. Así que, como al fin y al cabo lo importante es el worm, y casi todo el mundo luego hace cierres distintos, pues bueno, saber que no es el original, pero que bueno, que lo podéis aprender y que es bastante satisfactorio de hacer. Como tip final, recordar el tema de la memoria muscular, esto que os decimos siempre, y es que no os va a salir todo a la primera, puede que estéis toda la tarde intentando hacer este movimiento de aquí entero, o simplemente esto, no os salga y al día siguiente hagáis el mismo movimiento y ya os salga, o sea, brutal pero cierto, así que recordad que esto lleva tiempo y paciencia. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado mucho el tutorial, que os hayáis entretenido, que es importante entretenerse mientras uno se aprende. Y ya sabéis, si queréis cualquier cosita o tenéis cualquier duda, nos la dejáis en comentarios, nos dejáis también un buen like porque ha estado bonito el tutorial y tú lo sabes, my friend. Y bueno, pues cualquier cosa de más interés, si os gusta lo que hacemos, recordad seguidnos en Instagram. Así que eso ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima. Espera, que no toco la cámara, que es que queda más bonito cuando toque la cámara. Lo siento, es que no me...